La Asociación de Fiscales del Uruguay se movilizó frente al Palacio Legislativo y en las barras de la Cámara de Representantes en rechazo por la votación del proyecto de rendición de cuentas. En este marco, los fiscales anunciaron que presentarán diversos recursos ante la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la discriminación salarial que sufren en comparación con los jueces por la disposición que les prohíbe trabajar como abogados tras dejar la Fiscalía y por lo que consideran como un hostigamiento permanente desde el sistema político a su labor. En este marco, diputados del oficialismo y de la oposición plantearon discrepancias con el artículo que inhibe a los fiscales a actuar como abogados, pero la bancada de gobierno decidió aprobar el proyecto a tapas cerradas, por lo que esta norma va a ser ley. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con vientos soplando del sureste y sur entre 10 y 30 kilómetros, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 18 grados. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Rivera, entre Marcos Bruto y Luis Alberto Herrera, en la senda hacia el este, hay obras de saneamiento hasta las 4 de la tarde. Solferino, entre Juan de Dios, Pesa y Niza, hay obras de OCE, en este caso va a ser hasta las 5 de la tarde. Ana Monterroso de la Valleja, entre Joaquín Requena y Juan Polí, hasta las 19 horas, trabajo de hormigonado. Vemos ahora otros títulos que se están desarrollando hasta ahora. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la convocatoria del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general para explicar la investigación paralela que realizaron algunos policías para beneficiar al ex senador blanco Gustavo Penades. Sin embargo, el Frente Amplio anunció que mantiene su intención de interpelar al ministro por la gravedad de la situación. La Cámara de Transporte y la patronal del taxi consideran que la quita de la mampara aportaría mayor libertad para los taxistas. Desde el sindicato se reivindicó el uso de esta herramienta como seguridad. La conflictividad laboral se redujo drásticamente en septiembre en comparación con agosto y con septiembre del año 2022, según un informe de la Universidad Católica del Uruguay. En todo el mes se registraron 12 conflictos, 2 de ellos con ocupaciones de lugares de trabajo. Este martes comenzaron las inscripciones para educación inicial en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. El periodo está abierto hasta el próximo 31 de octubre. En Montevideo se podrán reservar cupos mediante una agenda web. La situación humanitaria en Gaza se deteriora rápidamente según los organismos internacionales, mientras prosiguen los bombardeos israelíes e Irán amenaza con una respuesta del mundo musulmán. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad esta mañana la convocatoria en régimen de comisión general del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para explicar la investigación paralela que realizaron algunos policías para beneficiar al ex senador blanco Gustavo Penades. Sin embargo, el Frente Amplio anunció que mantiene su intención de interpelar al ministro por la gravedad de la situación. Nosotros lo que resolvimos ayer en la bancada es que vamos por la interpelación. Y vamos por la interpelación porque en realidad nos parece que es lo que puede tener alguna consecuencia. Y para nosotros la gravedad de los hechos amerita que haya alguna consecuencia, como específicamente la renuncia del ministro. Y por eso es que, bueno, que ayer resolvimos ir por este camino. Nosotros entendimos, y con la coalición, que era más, desde el punto de vista institucional, era más correcto un régimen de comisión general, porque es un ministro de nuestro propio gobierno. Así que es eso lo que se va a presentar. De cualquier manera, no tenemos ningún inconveniente de votar la interpelación. ¿Usted se comunicó? Tenemos mayorías para las dos cosas. ¿Usted se comunicó con la coordinadora de senadores? Porque De la Ventura dice que no. Es un tema de la coalición, no es un tema de Frente Amplio, por ahora.
La Asociación de Magistrados Fiscales se movilizó frente al Parlamento en el marco de la votación de la rendición de cuentas y anunció que va a iniciar acciones jurídicas contra la discriminación salarial que sufren respecto de los jueces, contra el artículo que les prohíbe trabajar tras dejar la Fiscalía y por lo que consideran un hostigamiento permanente desde el sistema político. Los siguientes pasos son, respecto de las inequidades, ir a juicio. Respecto de la inhibición, la inconstitucionalidad. Y respecto del hostigamiento, ir hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y plantear esta situación, mostrar lo que está sucediendo con el Ministerio Público de Uruguay, esto que permanentemente actores de relevancia política insisten en hacer señalamientos hacia la Fiscalía, no con críticas, que sería algo esperable y entendible dada la función que realizan los fiscales, sino con señalamientos de estar permeados por lógicas partidarias, de estar permeados por sesgos en la actuación de los fiscales, algo que se dice sin evidencia. En ese sentido dijo que incluso cuando pidieron procesar al ex vicepresidente, a un ministro de Economía y a un presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay en gobiernos pasados, no fueron hostigados como ahora. El actual fiscal de corte, el doctor Juan Gómez, cuando era fiscal de crimen organizado, solicitó el procesamiento del ministro de Economía de aquel momento, del director del Banco de República. En el año 2017, mi colega Luis Pacheco solicitó el procesamiento del quien había sido el vicepresidente de la República y estos ruidos no aparecieron. Obviamente estamos viviendo una escalada actual respecto de señalamiento a la Fiscalía, que es una cuestión inusitada y que nos merece a todos la reflexión. Vamos al Parlamento, hay mucha información que ha surgido y que está surgiendo desde ese ámbito y allí está trabajando desde temprano Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo señalás, desde las 11 de la mañana está en sesión la Cámara de Diputados, que como tercera Cámara, es decir, después de haber pasado por diputados con las modificaciones del Senado, está refrendando justamente esas modificaciones aquí en Cámara Baja, un proyecto que se está votando a tapa cerrada y que ha tenido la argumentación de diputados tanto del oficialismo como desde la oposición, un debate que se espera siga por varias horas más, a pesar de que se discute en general y no artículo a artículo. Se ha dado la comparación de los últimos años de la rendición de cuentas, donde desde la oposición se señala que no se ha cubierto con todas las expectativas de los uruguayos y las uruguayas que lo necesitan, a pesar de tener espalda, y se habló directamente de recorte. Desde el oficialismo eso se ha defendido. El miembro informante de parte del oficialismo es el diputado Rodríguez Hunter, quien habló con nosotros hace unos minutos, también respondió a los planteos de la Asociación de Magistrados Fiscales. Entiende que son de recibo los reclamos de los fiscales, pero de todas maneras se votará del proyecto de rendición de cuentas con las modificaciones que tiene en el Senado y que impiden a los fiscales trabajar por fuera de esos cargos que tienen en el Estado. Escuchémoslo. Bueno, ahí podemos tener diferentes puntos de vista. El Senado decidió aprobar esa modificación. Algunos de manera personal podíamos tener alguna otra opinión al respecto, pero bueno, hay que respetar lo que decidió la mayoría. En esta ocasión se acepta o se rechaza, no hay modificaciones al respecto, pero en lo personal puedo llegar a entender algunas de las precisiones que hacen el equipo de fiscales, pero bueno, creo que también se puede volver a traer en algún otro momento o alguno de los otros temas que están en la rendición de cuentas. Nosotros, cuando se votó y se discutió la rendición de cuentas en diputados, previo a que pase a la Cámara de Senadores esas modificaciones y esos artículos que incluyen a lo que tú decías de la prohibición de los fiscales de ejercer por cierto tiempo, no la elevamos. Lo que sí yo encuentro que hay algunos puntos de diferencias dentro de la coalición, pero como manera de trabajar
o vamos a decir, la rendición de cuentas ya baja, como quien dice, a tapa cerrada del Senado, y no tenemos la oportunidad de poder desglosar quiénes estamos a favor o en contra de ese artículo que tú mencionabas. Así que bueno, va a ser a tapa cerrada. Desde la oposición, la diputada Betiana Díaz, cuestionó la pertinencia de estos 666 artículos de la rendición de cuentas, los avances. Señaló que durante este periodo los sueldos, los salarios de los trabajadores han tenido una pérdida significativa y que esto es reflejado en la rendición de cuentas. Se habló que de los 266 artículos que se suplementaron en senadores, ninguno tiene que ver con beneficios hacia los trabajadores y las trabajadoras. Escuchamos las críticas desde la oposición. Nosotros en realidad nos pronunciamos en contra, lo que sí decimos es, en este marco, a no ser que haya hoy algo que altere el funcionamiento normal de lo esperable de la sesión, que es que el oficialismo apruebe a tapa cerrada el proyecto, bueno, en ese caso se podría recorrer la vía de mandar el proyecto a Asamblea General y poder hacer algún cambio, pero no es lo que está en el horizonte, ¿no? Por tanto, por más que el Frente Amplio se pronuncie, hoy quien le puso la tapa a este tema es el gobierno. ¿Coinciden con los fiscales que para solucionar estos temas, estas inhibiciones, hay que recurrir a la Suprema Corte? Bueno, sí, en realidad, a ver, estas son discusiones muy profundas, ¿no? Sobre todo en un momento donde hay un cierto corrimiento de los límites de la corrección política y del debate político, y tenemos actores de peso político, actores institucionales, desde esta propia casa, este propio Parlamento, que han cuestionado una y otra vez a la Fiscalía, siempre y cuando no les conviene o no les sirve la posición de un fiscal. Y eso, en definitiva, a nosotros nos parece peligroso para el orden democrático del Uruguay. Existe un acuerdo desde la oposición y también desde ciertos sectores de la coalición, por ejemplo el Partido Colorado, de que habría que emitir otra ley, hacer otra ley que contemple los reclamos de los fiscales. Veremos qué pasa con eso. Por otra parte, en la discusión del Senado y en torno al ministro Luis Alberto Heber y su comparecencia, estaría confirmándose para los primeros días de la semana entrante, entonces, esa comparecencia al régimen de comisión general. Muchas gracias, Luca. Y con votos del oficialismo, el Senado votó la creación de una sección en Archivo General de la Nación que va a reunir documentos del pasado reciente y violaciones a los derechos humanos. El senador Jorge Gandini dijo que los archivos serán de libre acceso con la única restricción que contempla la Ley de Datos Personales. El Frente Amplio no acompañó este proyecto porque no se escucharon, dicen, todas las voces. Una sección que es el archivo de la memoria reciente, cuyo cometido es reunir, ordenar, organizar todos los documentos vinculados a la historia reciente y a la violación de los derechos humanos en el Archivo General de la Nación, donde están los técnicos especializados, la experiencia, la trazabilidad, la infraestructura necesaria. Se digitalizarán todos aquellos que no están todavía digitalizados. Se ponen a libre disposición, se pondrán en tiempo real, es decir, que ustedes, los periodistas, los investigadores, los interesados, podrán consultarlos, con la restricción a esa libertad de lo que dispone la ley de protección de datos personales. No está allí la historia verdadera de lo que pasó. Lo que está allí son lo que recogieron esos archivos. Hay declaraciones, hay actas, etcétera, y es la versión de quienes tomaron esas actas. El Frente Amplio vino esta mañana a primera hora a plantear que pudiéramos llegar a un acuerdo de que vuelva a comisión, porque lo que el Frente Amplio está cuestionando, más allá del fondo de esto, que no vemos que traiga nada nuevo este proyecto, es la forma en que se procedió. Para nosotros, escuchar lo que las organizaciones de derechos humanos, Madres de Detenidos Desaparecidos, Crisol, en fin, los observatorios puedan decir de este proyecto, a nosotros nos importa.
El Sindicato de Formación en Educación está realizando un paro de 24 horas con ocupación en la sede del IPA en rechazo a la precarización laboral y profesional de los educadores. Además, a esta hora se están movilizando frente a la sede del Consejo de Formación en Educación. Un conflicto que ya le hemos iniciado hace ya unas semanas. Hemos denunciado la falta de diálogo de las autoridades, en el sentido que una vez más se están precarizando las condiciones laborales, cambiando las reglas de juego a esta altura del año, y que bueno, que vemos la necesidad de poner en manifiesto y comunicar a la opinión pública esta situación. ¿Cuáles son esas reglas que han cambiado? Bueno, son varias, en principio tienen que ver con la elección de horas, implica de alguna manera una concentración de horas en pocos docentes, que esto tiene una consecuencia muy grave, sobre todo en el interior del país, ya que hay un desplazamiento de docentes de formación y educación a los otros subsistemas, y como consecuencia también se va a producir un desplazamiento en secundario y NUTU, pero también tiene que ver con una cuestión de perder cantidad de horas de departamento, que son aquellas que nosotros brindamos a los estudiantes tanto en tutorías, investigación. Pasamos una vez más a decir que este eslogan de la centralidad del estudiante se pierde en la práctica, ya que tenemos menos horas justamente para atender a nuestros estudiantes las diferentes dificultades que le puedan surgir. En este marco, el gremio también decidió movilizarse frente a la sede del Consejo de Formación en Educación en el marco de una reunión bipartita entre los trabajadores y las autoridades de la educación. La conflictividad laboral se redujo drásticamente en septiembre en comparación con agosto y con septiembre del año 2022. Esto se explica por la ausencia de paros generales del PIT-CNT, según el informe mensual que elabora y publica el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Según el informe, la conflictividad laboral en septiembre se redujo un 85% en comparación con agosto y un 91% si se lo compara con septiembre de 2022. En total, el mes pasado se registraron 12 conflictos con interrupción de actividades y en 2 de ellos se aplicó la ocupación como medida de lucha, en el Liceo Casabó y en la planta de aerocombustibles de ANCAP del aeropuerto de Carrasco. Por estas acciones se perdieron 32.852 jornadas con participación de 26.579 personas, siendo la pérdida de salario el principal detonante de los conflictos. Además del rubro otros, que engloba reivindicaciones varias con 33% y el salario con igual porcentaje, la demanda de empleo con 22% fue la otra causa principal de las protestas. El informe establece que la caída de la conflictividad se explica por la menor actividad sindical por ramas y empresas y por la no convocatoria a movilizaciones desde la central sindical. Si tenemos en cuenta la tendencia sectorial, esta disminuyó 50,8% respecto a agosto y 26,1% en relación a septiembre de 2022, dice el informe. Al trazar perspectivas, se prevé para los próximos meses una conflictividad similar a septiembre, entre otras cosas porque la rendición de cuentas está por cumplir su trámite parlamentario y los conflictos vigentes no tienen gran incidencia en lo global. La Cámara de Transporte del Uruguay y la patronal del taxi pidieron a las autoridades retirar la obligatoriedad del uso de mamparas de seguridad en los taxis. La libertad es para todos y la igualdad también. La igualdad de que los 19 departamentos tengan el mismo criterio, que se pueda o que no se pueda utilizar la mampara. La libertad, bueno, es para el dueño del taxi, que puede tener un auto con o sin mampara, que en muchos casos el propio dueño del taxi trabaja en el taxímetro, que tenga esa doble libertad. Para los trabajadores, hoy hay mucho más oferta que demanda en el campo laboral del taxi, que los trabajadores puedan decidir si van a trabajar en un auto con mampara o sin mampara, y también y fundamentalmente para el pasajero, para el cliente del taxímetro, que pueda llamar a un radiotaxi y que pueda pedir un coche sin mampara, que hoy es imposible. Más allá de la libertad también para los turistas cuando vienen. Yo creo que los elementos de seguridad por los cuales la mampara indiscutiblemente fue bien puesta en el año 1994, hace 30 años atrás, hoy ha cambiado mucho toda la situación. Lo que está más a la vista es que más del 75% hoy del dinero ya no está arriba del taxi.
Vamos a seguir en tema y conocer la opinión de los trabajadores. Para eso recibimos a nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Estamos aquí en la zona de La Aguada, en la sede del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetros y Telefonistas, el SUAT, obviamente, como tú decías, para recoger la visión de los trabajadores de un tema que tiene muchos años de polémica y que cada uno en sus casas también tendrá su posición al respecto. Pero Damián Fernández, por ejemplo, nos puede contestar. Él es secretario general del SUAT. ¿Qué piensa de esto que decía Salgado, por ejemplo, más allá del tema general, Damián, sobre que cada trabajador pueda elegir usar o no mampara? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que los trabajadores no concebimos la tarea, realizar la tarea sin el elemento de seguridad más importante que tenemos, que es la mampara. Después Salgado, Dourado y el empresariado puede decir un montón de cosas. ¿Qué poder de decisión van a tener los trabajadores cuando existe un monopolio en el sector donde amenazan, coaccionan? Ni siquiera en el sector se cobra el salario mínimo nacional y obviamente que los trabajadores decidimos cobrar el salario mínimo nacional. Bueno, todo ese monopolio, ese grupo económico que representa la patronal del taxímetro, no da opciones. No paga el salario mínimo nacional y bueno, y así tiene el sector, ¿no? Inmerso en unas condiciones de trabajo nefastas, con trabajadores trabajando 12, 16, 18 horas, bajo presión, en el sentido de la recaudación. Si no recaudan lo que le dice el patrón, son echados, y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Poca posibilidad para elegir, entonces, si trabajar o no con mampara, es lo que nos dice Damián. ¿Cómo valora el sindicato de los trabajadores la utilidad en cuanto a mejorar la seguridad? Bueno, la mampara, en realidad para nosotros, previo a su instalación, y es lamentable hablar de número cuando son vidas de compañeros y compañeras, había un promedio de 9 trabajadores muertos por año, desde la parte de atrás del vehículo. Hoy, y desde aquellos años, 30 años después, no hay ningún trabajador muerto desde el asiento de atrás. Para nosotros la mampara es la vida, y así la vamos a defender con la vida. Está claro ese punto y pienso mientras te escucho que durante un tiempo y no hace mucho la mampara fue la vida para muchas personas. Estoy pensando en la pandemia, como incluso desde las empresas se promocionaba como una garantía. Exactamente, en la pandemia Dourado salió a decir que la mampara era una barrera sanitaria y era vital para trasladar enfermos o gente que se iba a hacer los testeos de COVID. Obviamente que eso le representaba dinero, le representaba ganancia. Sacar la mampara representa que a un trabajador lo maten y no le representa pérdidas a Dourado. Dourado, para Dourado, para los empresarios del taxi, nosotros, los trabajadores y trabajadoras, valemos menos que un repuesto, valemos menos que un tornillo, y es lo que siempre decimos porque es la realidad. Damián, hubo un planteo formal, un pedido de retirarlos, las autoridades tendrán que pronunciarse. ¿Qué pasa si se avanza en ese sentido? ¿Habrá conflicto? Y nosotros tenemos definido por asamblea que si tocan la mampara nos vamos a una huelga. Bien, entonces, Rosina, hasta aquí la palabra de los trabajadores. La mampara es la vida, nos decía Damián Fernández, el secretario general del SUAT. Evidentemente en los próximos días habrá más información, Rosina. Así será, gracias Federico. Este martes comenzaron las inscripciones para educación inicial en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. El periodo va a estar abierto hasta el próximo 31 de octubre. Acá en Montevideo se pueden reservar los cupos mediante una agenda web. En el caso de Montevideo tenemos una novedad este año, que es la agenda web para las escuelas de tiempo completo y jardines de jornada extendida. Así pueden ya agendarse, no tienen que hacer cola, cuando llegan van a ser recibidos ya con ese horario, ya los están esperando, y esto evita también la ansiedad del estar en una cola, estar esperando. Cupos, hay cupos para todos. A veces no es en la institución en que ponemos en primer lugar, pero sí en la segunda, o sea, siempre van a tener un espacio, un cupo para sus hijos. No hay que desesperarse para la inscripción, pero sí vayan acercándose, así ya vamos viendo y organizando el año siguiente. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida.
Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el 20% de los hogares con niños y niñas menores de 12 años del municipio A presentan inseguridad alimentaria grave. Esto significa que por lo menos un día no consumieron ningún alimento. Según los coordinadores del informe Apex Udelar, el déficit alimentario y nutricional es multicausal, revela un patrón común marcado en un territorio con una importante presencia de asentamientos donde el Estado no está llegando regularmente. La gran mayoría jefatura de hogar femenina. Después el nivel educativo que es bajo, ciclo básico completo, como una de las mayor proporción. Nivel terciario prácticamente no llega al 6%. Entonces tenemos como un patrón que va haciendo hacia la construcción de esa inseguridad alimentaria. No solo el hecho de no tener dinero sino que hay un contexto que favorece la presencia de. Eso es el dato más fuerte que da la encuesta en realidad, que hay un 20% de hogares donde viven esas niñas, esos niños, que relatan que tienen cuando uno les pregunta si ha tenido si ha estado uno o más días sin consumir en alimentos, relatan que sí. Entonces ahí estamos hablando de lo que es la situación de hambre. ¿Un día sin consumir o una ingesta salteada? No, un día grave es un día sin consumir alimentos. La falta de ingesta detectadas en el municipio más grande de Montevideo tiene serias consecuencias en el desarrollo de las infancias. La más importante es en realidad la primera infancia, es todo lo que es el retraso del desarrollo. El retraso del desarrollo cognitivo, por ejemplo, todo lo que es la madurez y el crecimiento. Claro. Estamos hablando de niños que pueden tener a largo plazo, si esto no mejora, cierta tendencia, no sé, a por ejemplo a desarrollar sobrepeso, algún tipo de enfermedad metabólica, y eso es bastante complejo en todo lo que es infancia y adolescencia. Cambiamos de tema. Uruguay va a recibir a Brasil este martes a las 9 de la noche en el Estadio Centenario por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. La celeste de Bielsa hoy tiene 4 puntos producto del triunfo ante Chile 3-1 en el arranque de las eliminatorias, el empate 2-2 con Colombia en Barranquilla el pasado jueves. El otro partido fue derrota 2-1 contra Ecuador en Quito. El probable 11 para esta noche sería con Sergio Rochet. También Nathan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Pelistri, Darwin Núñez o Maximiliano Araujo, ahí estaría la duda. Y por eliminatorias, la última vez que Uruguay le ganó a Brasil en Montevideo fue en 2001, rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002. En esa ocasión fue triunfo 1-0 con gol de Federico Magallanes. En el cierre les vamos a recordar que hoy, a partir de las 19 horas, pueden vivir la previa de Uruguay-Brasil. Esto va a ser por el canal de YouTube de TV Ciudad. Estarán allí para compartir la tarde con ustedes Yamandú Cardoso, Virginia Iturbide, Maxi Pérez y JP por el streaming de TV Ciudad. No se lo pierdan. Nosotros nos vamos, que pasen muy bien. Volvemos a las 19 horas o mañana a las 8 tempranito en la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego.